11 de la mañana con 35 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo. La semana pasada hablábamos con Raúl Viñas del Movimiento por un Uruguay Sustentable, MOVUS, que como les contamos en la oportunidad es un movimiento ciudadano independiente de cualquier tipo de partido político, agrupamiento ideológico o religioso, institucional, gubernamental, nacional o internacional. Hablamos de los reparos que tiene MOVUS respecto a algunos aspectos de la instalación de la reciente inauguración de UPM2 Viñas. Bienvenido a la mañana del 11 una vez más, ahora en persona. Muchas gracias, Marcelo, un placer estar acá contigo y a través tuyo con toda la audiencia. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, ya vamos a hablar del tema de UPM. Le quería preguntar, que nos había quedado pendiente de la entrevista anterior, la situación hídrica, la situación del agua que estamos atravesando, que es muy preocupante. Seguimos sin lluvias, los pronósticos siguen siendo deficitarios. Lamentablemente sí. Bueno, ¿qué el movimiento que usted integra, qué mirada tiene sobre este aspecto? No creo que sea diferente a la que tenemos todos, de preocupación y de ver con determinado temor lo que viene de futuro, sino cuáles serían las soluciones. Bueno, desde nuestro movimiento lo que nosotros tratamos de hacer siempre es analizar las cosas que afectan al país o las que lo pueden llegar a afectar, evitando cualquier condicionamiento temporal. No nos importan las elecciones del año que viene, no nos importan los periodos quinquenales. Lo que sí nos importa es cómo lo que hacemos hoy o lo que dejamos de hacer hoy afecta a futuro. En el tema del agua, la solución hoy, la única que tenemos, es que llueva. Lamentablemente, no hay tiempo de hacer nada en este momento contra la urgencia. Urgencia que tengamos en cuenta está afectando principalmente la cuenca del Santa Lucía, pero que también afecta en forma muy negativa, por ejemplo, a Minas, en el departamento de La Valleja, donde la situación en el último informe de la OCE la marca como crítica, o sea, aún peor que en Montevideo. En Montevideo todavía queda una reserva, Paso Severino, que tiene menos de la 10ª parte de su capacidad en este momento y que está tratando de administrar. La cantidad de agua que tenemos en esa reserva es tan poca que todos los días, por ejemplo, mis amigos de UPM, yo sé que tú los conoces bien, mis amigos de UPM están todos los días desde la planta número 2 en el Río Negro contaminando un volumen de agua que es casi el doble de lo que queda en la reserva. Por supuesto que esa agua del Río Negro no iría para Montevideo, pero para tener una idea del volumen que tienen ambas cosas. Lo muy pequeña en relación a lo que era, que es la reserva del agua de Montevideo, y lo muy grande que es el agua que gratuitamente y muy generosamente le entregamos a UPM al firmar los contratos. En cuanto a soluciones, la primera solución tiene que ser reparar la red. No podemos tener una red y declarar un año sí y otro también desde hace muchos años que la red de agua pierde el 50%. En realidad eso es agua no facturada, quiere decir que no son solo pérdidas, es también aquella agua que llega a algunos usuarios pero que no se factura, o sea que no se paga, con lo cual configuraría seguramente el delito de hurto. Hay que atacar esas cosas. Tenemos que, en primer lugar, sincerar cuánta agua verdaderamente consume Montevideo, pero de cualquier manera sabemos que las pérdidas técnicas superan el 30%, lo cual es un valor o un porcentaje que es muy alto a niveles internacionales y que habla muy mal de la estructura de la red. La OCE, su presidente, el gerente general y miembros del directorio han venido declarando que todos los años vienen parchando más o menos lo mismo que se rompe, pero así no mejoramos nunca. Arreglar la red, ¿qué significaría? Significaría, en primer lugar, que el levantar agua del río y el gasto de potabilizarla se reduciría prácticamente en un 20%. O sea, Montevideo necesitaría un 20% menos de agua y necesitaría potabilizar, gastando mucho dinero, un 20% menos del volumen de agua que potabiliza hoy, atendiendo a las mismas necesidades. Otra solución que tenemos ahí atrás es generar reservas. Se habla muchísimo, por ejemplo, de la reserva de Casupá, que no se hizo. Y hemos visto lamentablemente cómo el sistema político se echa la culpa de un lado al otro, del otro a este, pero ninguno termina haciendo nada. Generar reservas dentro del sistema es importante, pero hoy ya no estamos en la década del 70 del siglo pasado, cuando los proyectos de la OCE decían tenemos que generar Paso Severino, que se hizo, tenemos que generar Casupá, que no se hizo. Aparecía la reserva del Soldado, el arroyo del Soldado, un afluente de Santa Lucía, al norte de la ciudad de Minas, pasando el Cerro Arequita. Hoy tenemos que pensar algo más cuando hacemos una reserva. Generar una reserva, embalsar agua, puede ser un problema.
porque si esa agua termina contaminada con cianobacterias, contaminada con metales pesados, llena de agroquímicos, vamos a hablar así, no decir agrotóxicos, uy, lo dije, qué mal, de esa manera termina siendo un caldo de cianobacterias, una sopita de espinaca diluida, y eso no es bueno tenerlo. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a planificar una reserva, más allá del estudio ambiental de la obra de por sí, tenemos que analizar qué pasa con la cuenca desde la cual toda el agua se vierte a esa reserva. Y esa zona tendría que ser declarada zona protegida. Muchísimas actividades que se desarrollan actualmente, o la forma en que se hacen esas actividades, debe ser prohibida en ese lugar. Ahora, y de por esa ejemplo, manera tenés una reserva válida. ¿qué pasa con el acuífero guaraní, no? Un acuífero guaraní que tiene 1.200.000 kilómetros cuadrados, Uruguay cubre 58.000 kilómetros cuadrados, Artigas, Salto, Paysandú, Rivera y Tacuarembó, es la zona norte del Uruguay. Ya hay pozos públicos que se nutren las termas de ello, pero bueno, uno puede pensar, bueno, pero ahí hay una reserva enorme, la mayor parte está sobre Brasil, 850.000 kilómetros cuadrados, pero... Sí, más de 50.000 están en el Uruguay. Claro, por eso, Pero, 58.500. pero, Marcelo, terminemos con las soluciones. Porque habíamos dicho... Bueno, pensé que el acuífero guaraní podía ser una solución. Bueno, podría ser. Es una solución bastante complicada, pero la pasamos enseguida. Déjame, porque vos me preguntaste qué soluciones teníamos. Y yo te hablaba de las redes, te hablaba de las reservas. También obtener otras fuentes de agua. El Río de la Plata puede ser una. Buenos Aires se sirve parcialmente del Río de la Plata, Colonia se sirve del Río de la Plata, Juan Lacase se sirve del Río de la Plata. Pero por alguna extraña razón, el proyecto que se está licitando sin estudios ambientales previos y que ayer se abrieron las ofertas en la OCE, el proyecto Neptuno, se centra en ubicar esas tomas en Arasatí, una zona que está caracterizada en el departamento de San José, 80 kilómetros río arriba, por llamarle de alguna manera, supongamos que el Río de la Plata es un río, ¿no? Río arriba, 80 kilómetros de Montevideo, una zona que tiene concentraciones de cianobacterias, una zona que tiene intrusiones salinas, que solamente el año pasado hubo una que hubiera inhabilitado la producción de agua por 86 días. Y hablamos solo del año pasado. Sabemos además que las intrusiones salinas están concentradas en los meses de verano y cuando hay seca. ¿Por qué? Porque cuando hay seca, el río Uruguay y el río Paraná no vierten tanta agua y el océano penetra. Algo así como lo que nos está pasando hoy en Aguas Corrientes, en el río Santa Lucía, donde se abastece Montevideo, que ante la bajante del río, cuando el viento viene del sur, el Río de la Plata penetra en el río Santa Lucía más de 50 kilómetros. Y ahí tomamos el agua medianamente salada o salada que está usando la OCE, que la saca al otro lado del muro de la represa. Acá viene el río Santa Lucía, llega a la represa y los caños están a 30 metros. Y el agua que sacan de ahí está salada porque el Río de la Plata entró. Pero esa solución puede ser la del Río de la Plata, pero hay que estudiarla bien. No podemos ubicarnos solamente con Arasatí. Un Arasatí que ya se había sacado, que se dijo que no se podía usar, en los estudios que comenzamos hablando en la entrevista del año 1970. Los estudios de la OCE dijeron, Arasatí no. Quizás sirva el Río de la Plata, pero quizás haya que moverse a Boca del Cufré o haya que moverse a algún otro lado dentro del río que tenga mejores condiciones. Por otra parte, el Río de la Plata de hoy no es tampoco el Río de la Plata de 1970. Hoy sabemos que el Río de la Plata, cuando llega está acá... contaminado desde allá arriba, ¿no? Viene con hasta Bolivia contamina. Viene con toda la contaminación, desde los yacimientos de mineral de hierro en Bolivia, las grandes plantaciones, todo lo demás que tenemos, viene y ¿a dónde llega? Llega al Río de la Plata. Entonces ahí también tenemos que estudiarlo bien. Y la cuarta solución, ¿viste? 4 soluciones, estoy poniendo, no una, pero todas son en base a lo que se está haciendo, pero con una visión ambiental, con una visión que no tiene en cuenta de que, no, hay que hacer obra ahora porque así queda bien para octubre del año que viene. No. La visión nuestra es, busquemos qué es lo mejor. Y la otra es educar. Educar en respetar el agua. Y la educación en respetar el agua va en valorarla. No puede ser que nosotros le estemos regalando a empresas agua dulce para los usos que sean, sin siquiera obtener un canon y sin siquiera ver que quizás esas empresas debieran de utilizar agua de menor calidad. El proyecto de tambores, por ejemplo, de hidrógeno, que es hidrógeno verde. ¿Quién puede negarse al hidrógeno verde? ¿Por qué tendríamos que decirle no al hidrógeno verde? Pero, ¿por qué el hidrógeno verde tiene que usar las mejores aguas del país? La hoja de ruta del hidrógeno habla de las aguas del Uruguay como una ventaja que tiene el Uruguay. Pero si tú la lees, y tengo un ejemplar ahí, si tú la lees esa hoja de ruta, nos habla de
el río Uruguay, el río Negro, el río Santa Lucía, como fuentes posibles de agua para el hidrógeno verde, en ningún renglón habla de las aguas subterráneas. Entonces, si tú quieres hacer hidrógeno verde en el Uruguay y precisas disponer de viento y de sol para generar la energía eléctrica, bueno, ocupemos con ese viento y ese sol las áreas menos productivas. No pongamos, sobre todo los paneles solares que anulan áreas, no los pongamos en áreas que pueden servir para otros usos. Hagamos un estudio territorial adecuado de dónde se tienen que instalar esas industrias y no permitamos que se instalen donde ellas quieran. Eso se llama soberanía, eso se llama planificar, eso se llama política de largo plazo, eso se llama pensar en el país hacia el futuro. Tú me decías del acuífero guaraní. Sí, sus respuestas me dejan varias preguntas, ¿no? La primera es esa del acuífero guaraní. Bueno, el acuífero guaraní. El acuífero guaraní es una gran reserva de agua. En nuestro país el acuífero guaraní tiene dos formas diferentes. Por un lado es un acuífero granular, o sea, areniscas y otras rocas que están embebidas en agua. Y por el otro lado es un acuífero fracturado. En rocas duras el agua no puede estar mezclada con la roca y está solamente en las fisuras. La zona de Tacuarembó, la zona de areniscas de Tacuarembó, es una zona de recarga de ese acuífero. Ahí el acuífero es casi superficial y el acuífero se va metiendo por debajo del basalto hasta que llega a profundidades mayores a 1000 metros en las termas. Cuando nosotros vamos a las termas y alegremente nos bañamos en una piscina, esa agua que cayó ahí tiene más de 300 años de haber llovido en Tacuarembó. Ese es el tiempo que demora el agua en hacer ese pasaje. Entonces eso nos lleva a entender una cosa. Hay que cuidarlo, porque cualquier metida de pata que hagamos puede durar más de 300 años en sus efectos. Pensemos que hace 300 años Montevideo no estaba fundada, Maldonado tampoco. Entonces, los efectos que podemos tener. Por otra parte, tenemos que sacarnos de la cabeza aquello de que los acuíferos son como un lago subterráneo. Para los que tenemos mi edad o más o menos, leíamos mucho Julio Verne y había un libro muy interesante que era Viaje al centro de la Tierra, del cual se hicieron varias películas. Y en determinada parte del viaje, los exploradores armaban un barco, no sé con qué, porque madera y abajo estaba difícil, pero armaban un barco y navegaban en un océano subterráneo. En realidad, los acuíferos, en algunas partes hay agua libre, pero la gran mayoría son rocas embebidas en agua. Eso hace que la recarga sea lenta, lo que hablábamos recién de lo que puede demorar 300 años. Imagínate que si hoy le pusiéramos una tapa al acuífero y no entrara más agua, demoraría 300 años en secarse, pero después no habría más. Y demoraría otros 300 años en volver a pasar. Son escalas temporales que se nos escapan a nosotros y que lamentablemente son escalas que se le escapan aún mucho más al sistema político. Por eso nosotros buscamos siempre la parte del ambientalismo, de pensar el planeta como lo que es, como una estructura viva sobre la cual nosotros tratamos de desarrollar la mejor vida posible para todos. Una pregunta que usted quizás sepa responder o no, pero que llama mucho la atención, es ¿en qué punto queda descartada la opinión de la academia a la hora de decisiones políticas o de gobierno? Inclusive el representante del Frente Amplio en el directorio de OCE, Edgardo Ortuño, dijo, bueno, es hora de que empiecen primero el gobierno a escuchar a la oposición y que la OCE empiece a escuchar a la academia y a expertos ajenos a OCE para encontrar una solución a esto que nos está pasando y para que no se vuelva a repetir. No es en el primer caso en el que vemos que la academia, con todo ese volumen de conocimiento y de investigación, es dejada de lado, un poco, bueno, gracias por el expediente, sí. Gracias Viñas, sigamos con lo nuestro. Y es inentendible. Bueno, lo que pasa es que eso va en parte en que a veces las opiniones de la academia, con las cuales normalmente desde el MOUS coincidimos porque tenemos muchos integrantes que son académicos, no son vistas porque van en contra de la ola del momento, van en contra de lo que necesita el gobierno de turno, del signo que sea, para lograr una mejor performance política. Entonces, si la academia dice, no, muchachos, paren Neptuno, como ya lo dijo, por las razones que yo recién expresaba, las instrucciones salinas, la contaminación. ¿Pero por qué se impone ese impulso y ese momento político a una realidad académica que está sólidamente fundada? Bueno, es que en ese punto, y te lo contesto tranquilo, se impone por la fuerza de la opinión política y por las necesidades políticas en contra de pensar a largo plazo. Y por eso es lo que yo te vuelvo a repetir, tenemos que meter el ambientalismo, tenemos que de alguna manera hacer que la cabecita de estos señores a los cuales contratamos cada 5 años
para que dirijan el país y que ahora el año que viene van a venir a presentar el currículum para pedir trabajo de nuevo, porque esa es la realidad. Todos ellos, desde el señor presidente de la República hasta el último concejal o edil, son empleados nuestros. Y nosotros tenemos que pedirles cuentas. Y tenemos que, cuando hacen este tipo de cosas, por ejemplo el proyecto Neptuno, decirles paren. El problema es que lamentablemente la mayoría no lo paran. Los contratos de los que estábamos hablando, que hoy hay una juntada de firmas muy grande para con la próxima elección que haya un referéndum prohibiendo los contratos se anulan, o sea, se dejan de hacer, simplemente derogando un decreto. No es ni siquiera una ley, no se necesita el Parlamento, se necesita la voluntad del presidente de la República. Un amigo mío, el doctor Luz, decía la otra vez, cuando alguien pudiendo hacer algo no lo hace es porque no quiere. Entonces tenemos que entender que el presidente de la República, que es quien lo puede hacer, no quiere dejar de tener la capacidad para sí y ante sí de firmar contratos en nombre de todos. Y digo, el presidente hoy es el doctor Lacalle, antes fue el doctor Vázquez. A futuro no sé quién será, pero también va a tener esa posibilidad. Y no está bien que si yo quiero hacer un tratado con un país extranjero, tenga que tener una aprobación del Parlamento, pero si yo hago un contrato, una figura que no existe dentro de nuestra Constitución, si yo hago un contrato con una empresa extranjera, que en realidad es prácticamente una potencia extranjera, UPM, hoy, vende en el mercado mundial más de lo que exporta el Uruguay. O sea, su potencia económica es mayor que la del Uruguay. Su directorio ha estado integrado por profesionales que ocuparon previamente cargos tales como presidente de la Asociación de Bancos de Finlandia, comandante en jefe del ejército de Finlandia. O sea, tienen una visión estratégica. Y acá, en ese decreto, se le ponen adelante, como si fueran dos personas frente a un ferrocarril, y no quiero hablar del ferrocarril de UPM ahora, ¿tá? Como dos personas frente a un ferrocarril, se le plantan adelante el presidente y su secretario, independiente de que sean. Es imposible que dos personas, que además tienen un montón de otras tareas para hacer, hagan una negociación efectiva contra un equipo profesional que viene con las metas claras, que viene pensando a 30 años. Y te doy un ejemplo. Los otros días le preguntaron a UPM en el motivo con la inauguración, ¿piensan poner una planta más? Y dijeron, por ahora estamos dedicados a nuestra planta actual, ponerla en marcha. En el año 14, quizás recuerdes, Marcelo, que el presidente Mujica fue a Finlandia, justo antes de las elecciones, mal momento. Cuando salió, dijo que quería obtener una nueva inversión de los finlandeses en Uruguay, otra planta de celulosa. ¿Qué le contestaron? No, jefe, no estamos pensando en nada. En el año 16, el doctor Vázquez, un poco más organizado, fue y le dijeron, sí, estamos prontos para hacerla. En realidad ya estaban prontos y le mintieron a Mujica, porque el ejecutivo en jefe, el señor Jussi Pesonen, de la empresa UPM, declaró ante sus accionistas, cuando se hizo el contrato que este era además un plan que ellos ya tenían, porque los árboles para UPM2 se venían plantando desde el año 2010. O sea, en el año 2010 estaban plantando los árboles, en el año 14 le dijeron al presidente Mujica, no, mal timing, o sea, un mal momento. Si le decían que sí justo antes de la elección, parece que lo estaban apoyando, a pesar de que el presidente Mujica no podía ser reelecto, pero su partido sí. Entonces le dijeron que no, son hábiles. Y acá parece que no tenemos gente hábil en el gobierno para tratar con estas cosas. O que de alguna manera, cuando llega el momento de firmar contratos, de ver dinero, se olvidan de pensar a largo plazo. Pensemos, por ejemplo, hoy yo leía y hablaba hace un rato con un periodista del Observador, lo nombro directamente, sobre la nota que escribieron en ese medio en relación a la apertura ayer de las ofertas para Neptuno. Neptuno se supone, de alguna manera se sabe, porque lo escriben, que costaría 258 millones de dólares. Es muchísimo dinero. 258 millones de dólares. La OCE termina pagando mucho más. A eso voy. Lo tengo acá, pero me lo lo que anoté, pasa le voy a preguntar a Viñas mañana porque yo estoy leyendo mal. La OCE termina pagando 738 millones de dólares. Exactamente. Pero ese es el tipo de decisiones que se toman mal tomadas. En primer lugar, técnicamente, tú lo decías, yo estoy de acuerdo, el lugar donde se va a hacer Neptuno, la academia lo dice, no es bueno. Es un proyecto que además va a verter máximo 200.000 metros cúbicos, que no llega a cubrir el 50% de las necesidades de Montevideo, en una red que pierde el 50%. O sea, ¿para qué? Es como tirar agua en un tanque que está agujereado. Pero lo vamos a hacer igual.
Y el tema de la plata es un tema importantísimo. Nos condena a pagarle 18 cuotas de 41 millones de dólares. 18 años pagando $40.000, 41 40 millones de millones. dólares por año. Y no solamente eso, para operarlo, la OCE estima que si no hay problemas graves de contaminación y demás, va a tener que gastar 10 millones más por año. O sea, del presupuesto de la OCE, 54, 55 millones de dólares anualmente van a ir a pagar a un Neptuno que va a verter el agua en una red que pierde la mitad y que además no existe justificación económica, porque no hay forma de justificar que algo que cuesta 250 yo lo pague 740. Porque si yo obtengo un crédito bancario, le pongo a cualquier persona de las que nos está viendo, entren a cualquier sitio de inmobiliaria, entren a un banco y hagan un simulador de crédito. No pueden pedir 258 millones en un simulador de crédito. Pidan 258.000 dólares o pidan 25.800 y pongan a pagarlo a 20 años y vean cuánto pagan al final y van a ver que no llegan a pagarlo 400. Y sin embargo, alegremente nos lo ponen, y yo se lo comentaba al periodista del Observador, porque le digo, escúchame, no podés poner alegremente que un proyecto que vale 250 lo vas a pagar 740 y no preguntarte por qué. Yo esos datos los saqué del Observador, que bueno, además informa de que se presentaron 2 consorcios de empresas, Aguas de Montevideo y Grupo Arasatí. Pero bueno, la OCE, los 260 millones de dólares lo invierten los privados, que diseñan, construyen, financian y mantienen la infraestructura, y OCE, que será a cargo de la operación y pagará 41 millones de dólares por año en cuotas fijas durante Atento 18 una cosa, años. Marcelo, no hay ninguno de estos privados que pueda ir al BID, que es donde van a obtener una parte de la financiación, o a la CAF, que vaya y logre pasar de la portería para pedir un préstamo, si no lleva atrás el contrato firmado de que la OCE le va a pagar. Lo mismo pasó con el tren de UPM, que costaba 794 y ya lo estamos pagando solo de la obra principal 2.700. 2.700 millones de dólares. Si le sumamos las expropiaciones, si le sumamos las obras complementarias... Supera la inversión largamente. ¿Qué inversión? ¿La de UPM? Sí. Por supuesto. Nosotros le terminamos pagando para que UPM se instale casi 5.000 millones de Y dólares. ellos pusieron 3.000. Ellos pusieron, según dice, 3.400. Pero el tema es que esos 3.400, tenemos que tener en cuenta una cosa. Acá en el Uruguay no pusieron ni 1.000. El resto es todo lo que traen del exterior. Porque cuando se nos habla de estas grandes inversiones, la inversión más grande de la historia es un cuento que venimos sintiendo ya, mira, era UPM1. Ahora va a ser Paysandú con el hidrógeno, 4.000 millones de dólares. Y ahí tenemos que, otra vez, el hidrógeno. En este caso, escuchaba hace un rato al presidente de ANCAP, Alejandro Stepanisic, y Alejandro decía que va a ser del Río Negro, del Río Uruguay, disculpa, que van a sacar el agua. Está todo perfecto, por ahí vamos bien. ¿Dónde van a instalar los paneles solares? Es uno de los problemas que tenemos nosotros. ¿Por qué esa agua no se la vamos a cobrar? Sería otro de los problemas, pero vamos a dejar esa parte. Vamos a ver otra cosa. La empresa que tiene amplia experiencia en proyectos similares en Estados Unidos, en Australia, en Chile. Uno dice, wow, estos locos se comen los niños crudos. Pero nosotros la semana pasada, cuando nos enteramos del nombre de la empresa, desde el MOUS, entre varios, hicimos un análisis de lo que es esta empresa. Y está hasta demasiado fácil. ¿Sabes lo que es el proyecto que tienen en Estados Unidos? Una oficina en Los Ángeles, que hasta tenemos la foto del edificio donde está, sabemos que no mide más de 40 metros cuadrados la oficina, ¿tá? Y desde esa oficina de Los Ángeles tienen un proyecto de papel en un condado cercano de California que podría comenzar a construirse en el 2024 para empezar a producir en el 2027. La misma situación, el proyecto de la amplia experiencia de años en proyectos que tiene esta empresa en Australia, donde tienen una oficina en Sydney y un proyecto a desarrollar en Tasmania. Tienen además, si tú miras el mapa que presenta global de la empresa, tienen pintado como dominado, digamos de alguna manera, los Estados Unidos, incluyendo Alaska, ¿tá? Tienen Australia completa, y aparece una mancha azul en el medio, que es toda Europa y África, como áreas de trabajo de la empresa. ¿Y sabes lo que tienen? Una oficina en Berlín. Nada más, ni un proyecto, ni siquiera en papel. En Chile sí. En Chile tienen proyecto porque varios de los directivos de esta empresa son chilenos, ¿tá? Y tienen un proyecto desarrollado en Magallanes, en el sur. Es un proyecto en el cual ellos fabrican combustibles ecológicos, los e-fuels estos que quieren hacer acá. ¿Pero qué fabrican?
La empresa comenzó a producir en diciembre del año pasado. No tienen 6 meses, o tienen recién 6 meses. Ese emprendimiento va a generar, suponen, si todo anda bien, 130.000 litros al año. Son 11.000 litros mensuales. 11.000 litros es la mitad de un camión de estos que vemos andar en la carretera llevando combustible hacia el interior acá en el Uruguay. No existe, pero además hay otra cosa. Ese emprendimiento tiene un aerogenerador y una pequeña planta de producción. Y es la única. Y el otro día escuchaba a una persona, no recuerdo el nombre ahora, que estuvo hablando acá, representante de la empresa, diciendo que exportan a Europa esos combustibles. Vamos a revisar la aduana porque está disponible, cualquiera lo puede hacer, no es algo que lo hagamos tipo espía. ¿Tá? Vamos a revisar la aduana de Chile a ver las exportaciones a Europa de esa empresa, ¿tá? Porque no creemos. Y la última, la persona que habló acá, la que se presentó de la empresa y todo lo demás, no figura en la empresa. En la empresa figura un equipo de 17 personas con nombre, con foto, con currículum, y el señor que estuvo acá en el Uruguay hablando se ríen de nosotros un poco. No sé si se ríen, pero el tema es que se van a reír mucho. Se nos terminó el tiempo, igual que el otro día. ¿Pudo hablar con su amigo Amarilla por el tema del agua? Le pasé mensaje y no me contestó porque... Yo tengo el extracto separado de en el momento en el que él dice que sí, que se puede tomar el agua. Realmente Gerardo ahí metió la pata. Estoy seguro que metió la pata. Ya le había metido Tabaré Vázquez. Así como te nombré a Stepanisic, con el cual también tenemos tratos y conversamos, con Gerardo hablamos mucho, le pasé un mensaje: Gerardo, me pasan que dijiste esto. Si llegás a hacerlo, avísame que te mando un médico, porque lo va a necesitar. Si no, no sería... Si la planta emitiera agua bendita, tengámoslo en claro, Marcelo, si la planta emitiera agua bendita, no sacarían más agua sucia del Río Negro para operar. Tomarían el agua que limpiaron y la utilizarían de nuevo en el proceso. Y eso no lo hacen. Viñas, le agradezco mucho. Me trajo el libro de Víctor Bacheta, El Pacto Colonial UPM Uruguay. Agradezco mucho este libro. Siempre informarse y leer está bueno para después sacar sus conclusiones con una contratapa ya muy atractiva, muy interesante. Muchas gracias por este material. Gracias a ti, Marcelo, por la oportunidad de estar acá. Es muy importante conversar estas cosas. Siempre estamos dispuestos a discutirla con quien quiera. Lamentablemente no aparecen. Gracias, hasta cualquier momento. A ti también. Vamos con nuestro móvil. Laura, adelante, por favor. Gracias, Marce. Bueno, nosotros continuamos aquí en el quinto piso. Hace unos minutos nada más culminó esta conferencia de presentación, de lanzamiento, como te decía, del Plan Integra. A mi lado, el doctor Darío Pérez, coordinador de este plan de tratamiento tratamiento y prevención en adicciones. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos. Ya se te fue el horario. Claro. Se nos fue un poquito la hora. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Doctor, bueno, presentación oficial, podemos decirlo, en compañía también de la gente de la Junta Nacional de Drogas, también de la Junta Departamental, ofreciendo, digamos, este plan de inserción en lo que tiene que ver con lo laboral, que es tan importante. Sí, en realidad nosotros, el escaso personal que tenemos, tratamos de que se capaciten cursos, programas, etcétera, etcétera. El tema es que uno de nuestros compañeros asistió a la difusión de los efectos de la ley 19.973, que les digo esto y es como una cosa fría, así que, bueno, esta ley vamos a humanizarla. Lo que ofrece es oportunidades laborales a personas entre 14 y 29 años y más de 45 con determinadas vulnerabilidades, una de ellas el consumo problemático de sustancias. Entonces nos pareció muy importante replicar esto porque las empresas tienen una serie de ventajas al contratar a personas que están en esa situación con estímulos tributarios como hasta el 80% de lo que corresponde pagar en el BPS para las mujeres y un 60% para los hombres por el plazo de 6 a 12 meses, con lo cual y se puede tener hasta el 20% de la plantilla de la empresa que tengas. Todo esto genera un camino de oportunidades, porque muchas veces cuando tratamos a alguien, cuando logramos
sacarlo de este camino del consumo problemático, después nos encontramos como en un precipicio. Dice, ¿y ahora qué? Y muchas veces también son discriminados, al igual que los privados de libertad. Eso hace que muchas veces vuelvan a recaer. Exactamente, entonces una cosa trae la otra. Esta ley 19.973, entonces, es un camino de oportunidades, de esperanza, diría yo, para mucha gente, y por eso nos pareció muy importante replicarlo aquí, en el departamento de Maldonado. Esta actividad se había hecho en Montevideo, y que particularmente el empresariado y las organizaciones que trabajan con personas con estas vulnerabilidades puedan tener una herramienta más para poder salir del tema. ¿Cómo es tomado por las empresas? Hoy, por ejemplo, veíamos, hubo bastante concurrencia, no estuvo la Cámara Empresarial, algo que nos llamó la atención. Digo, el pasado, primeros días de junio, 7, 8 de junio, hicieron una presentación por allí, la verdad que también tuvo mucha concurrencia, mucho interés en este tema. Sí, en realidad nosotros vamos como tanteando la sociedad, digamos. Vamos a tener que tener otro tipo de manejo con las empresas. No sé si va a ser visita tete a tete, ahí muy acción directa, digamos, para que se enteren y llevarles la información directamente a las empresas para generar algún tipo de compromiso con eso. Me quedé con gusto a poco. De todas maneras, digo, lo decíamos, hubo bastante aceptación, estuvo presente parte del equipo de la Intendencia, el municipio de Maldonado, vinieron algunas instituciones que trabajan directamente con personas, el obispo también estuvo presente, personas que trabajan directamente con aquellas personas que están en tema de adicciones o en tratamiento o en la situación problemática, ¿no? Tratando de salir. Sí, es que es una muy buena ley, según mi punto de vista, como para poder estribar en la vida, digamos. Tuvimos la posibilidad de hablar con el doctor Radío hace unos minutos nada más y nos decía que la situación de nuestro país es una situación complicada, pero siempre enfocamos o miramos a los jóvenes, ¿no? A más corta edad, pero que sin embargo no es tan así, que hay muchas personas adultas o mayores de edad que han mantenido este problema de adicciones durante toda su vida, inclusive hablando de pasta base, por ejemplo, ¿no? Que no es solamente el chico. Por eso es tan importante esta ley y por eso es tan importante el tema de la salida laboral. Tú sabes que yo me he sorprendido un poco con eso, porque mi trabajo como médico en general me llevaban gurises, ¿no? O gurisas. No había tenido la oportunidad, como me ha pasado ahora, de conocer gente que tú dirías ya maduros, que están con este problema de consumo. Me ha resultado por lo menos sorprendente que personas de 45 años y más tengan esto y lo hayan mantenido oculto como el témpano, ¿viste? Bien escondido y con muchas menos oportunidades a esa edad, ¿no? Para poder salir. Es mucho más difícil. Sí. Doctor, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. No, con mucho gusto, a las órdenes. Un placer. Gracias. Marce, bueno, nosotros, si te parece, volvemos contigo. En un ratito nada más nos reencontramos. Esto ya está terminando, como te decía al inicio. La verdad, el tema de las empresas, yo se lo comentaba a él, me llamó mucho la atención. Era una charla destinada para que esos empresarios conozcan del tema. Y me llamó la atención que muy poquitos empresarios habían asistido a esta reunión. Estuve consultando con otras personas si habían sido invitados, si la invitación había sido extensiva para todos. La verdad que sí. Bueno, gusto a poco, como decía el doctor Darío Pérez, nos llamó la atención y nos parecía que valía comentarlo. Muy bien, muchas gracias Laura, gracias a Marcelo por esta nueva convocatoria, este nuevo aporte en vivo para la mañana del 11. Estamos en las 12:09 del mediodía, hacemos una pausa y ya venimos.